presidente. La verdad es que he perdido ya la cuenta de las veces que he comparecido en sede parlamentaria, tanto en esta Cámara como en el Congreso de los Diputados, para hablar de esta cuestión. Y una de las cosas que he hecho en falta es que ustedes varíen un ápice, aunque sea pequeño, los argumentos que han utilizado desde el primer día. Es decir, desde el primer día utilizaron unos argumentos, pasa el tiempo, ustedes siguen en lo mismo. Dice usted que esta comparecencia era necesaria, que era obligada, y sin embargo ha iniciado usted la comparecencia hablando de temas que nada tienen que ver con el objeto de la comparecencia, como el fallecimiento de los guardias civiles en Andalucía esta semana, ¿no? La verdad es que no sé qué tiene que ver esto con la cuestión. Mire, es inevitable que yo traiga a colación el otro gran accidente que tuvo lugar en la red ferroviaria española en el año 2013. 80 personas fallecieron en un tren camino de Coruña. Ustedes entonces reclamaron que no se cuestionase la seguridad del ferrocarril en España. Claro, les hago una pregunta. ¿Les cuesta tanto a ustedes aplicarse el cuento? ¿Es tan difícil que ustedes no cuestionen la seguridad del sistema ferroviario español, que es uno de los mejores y de los más seguros del mundo? Para que lo entienda bien, es mucho más seguro el sistema ferroviario español que el sistema de cribado de cáncer de mama del sistema de salud andaluz, para que se haga usted una idea, muchísimo más. Mire, 2.300 mujeres andaluzas han sido afectadas por errores en los cribados de sus potenciales cánceres de mama. ¿Debemos colegir por ello que el sistema de salud pública de Andalucía es un sistema inseguro, del que no nos podemos fiar? ¿Deben ir los andaluces con miedo a los hospitales, señoría? Mire, un reciente estudio de la revista científica Gaceta Sanitaria de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria ha revelado que el exceso de mortalidad por cáncer se disparó en Andalucía entre 2019 y 2024 en relación a los 5 años anteriores. ¿Y sabe qué destacan sus actores? Que se trata del periodo que coincide justo con la profundización en el proceso de privatización de la sanidad pública andaluza, impulsado por los gobiernos del Partido Popular. Con los datos actualizados, 200.000 andaluces están esperando una operación, con una media de espera de 173 días. Señor ministro, le ruego que se ciña a la cuestión. Creo que ya ha tenido tiempo suficiente para abordar otras cuestiones. No le escucho bien, presidente. Perdóneme. Sí, le indico, señor ministro, que se ciña a la cuestión, que ha tenido tiempo para abordar otras cuestiones ajenas al asunto. Mucha más relación con lo que voy a decir, esto que estoy diciendo, que la muerte de los guardias civiles con la que ha empezado su discurso la señoría del Partido Popular. Pero, en fin, ya sabemos todos que esta es la casa del Partido Popular. Esta es la casa que han decidido los españoles en las pasadas elecciones generales, señor ministro. Se lo tengo que recordar, porque no puedo consentir que me señale como que no soy objetivo, porque lo soy, señor ministro. Lo intento, al menos. Señor presidente, las elecciones generales determinan la composición de la Cámara. El uso que hace la mayoría de la Cámara de su presencia en estas instituciones es suyo, es de ustedes, no de la ciudadanía. Pero, en fin, ¿por qué digo esto? No es un ministro de Transporte, usted es un activista de odio de Sánchez. Mira, aquí están 10 minutos hablando de todo menos de la seguridad en los trenes, que es lo que era la interpelación que le habíamos formulado. Ya hay que tener cuajo. Yo no venía aquí a hablar de corrupción, pero si querían ustedes hablar de corrupción, podríamos hablar, por ejemplo, ya que estamos en Andalucía, del caso de corrupción de la Diputación de Almería y su presidente, que, por cierto, empezarán a declarar el lunes, después de las elecciones del domingo. Es verdad que con los tiempos judiciales tienen ustedes una suerte tremenda, ¿no? Mire, usted dice que deje en paz el accidente de Angrois. Pues no puedo hacerlo, señoría, porque las comparaciones son odiosas. Dice usted que en el caso del accidente de Angrois hubo una sentencia judicial de hace 2 meses que establece que se trata de un error personal. Pero ¿sabe usted ya la causa del accidente de Adamuz? ¿Ya ha establecido usted las conclusiones? ¿Hay alguna
alguna resolución que establezca la causa del accidente de Adamuz? ¿Por qué establece usted las responsabilidades políticas? Mire, le voy a decir una cosa. Hasta la última sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, en el caso de Angrois, la responsabilidad era compartida entre el maquinista y el director de seguridad de Adif. ¿Sabe lo que decía la sentencia anterior y las conclusiones de los expertos? Que con una simple baliza se habría evitado ese accidente. ¿Asumió alguien responsabilidades? No. ¿Se reunió alguien con las víctimas? No. Usted me pide empatía con las víctimas. Yo me he reunido ya con las víctimas, señoría. Cosa que ustedes no han hecho todavía a día de hoy con las víctimas del accidente de Angrois. ¿Cómo no voy a remitirme al accidente de Angrois? Me piden ustedes sensibilidad, que es justo todo aquello de lo que ustedes carecen. Ustedes a las víctimas simplemente las utilizan en su propio beneficio. Cuando hay víctimas por un deficiente funcionamiento del sistema de salud de Andalucía, ni siquiera reconocen su existencia. Yo no sabía que hubiera ninguna persona fallecida como consecuencia de un fallo en los cribados, decía hace una semana el señor Moreno Bonilla. Pues ya ha salido algún hijo de alguna de las víctimas a recordarle al señor Moreno Bonilla que su madre está entre esas víctimas. Pero es lo que ustedes hacen siempre. Mire, ustedes tienen un historial de gestión en materia de accidentes tremendo. Les he recordado a Angrois, pero si quieren les recuerdo también el Yak 42. Ustedes metieron a los militares en un auténtico ataúd volante. Y cuando ese ataúd volante cayó, ustedes metieron los restos de aquellos militares hasta tres militares distintos, restos de 3 militares en un ataúd, y se lo entregaron a sus familias. Ustedes no están en condiciones de dar lecciones absolutamente a nadie, ni de gestión pública, ni de trato y relación con las víctimas. Y menos a mí, señorías. Muchas gracias. De la banda terrorista ETA. Pero en su último auto va más lejos. Revoca la semilibertad de Amboto, condenada a 700 años de prisión, y advierte del impacto que estas decisiones generan porque causan perplejidad a los ciudadanos y dolor a las víctimas. Señoría, tenemos un Estado de Derecho pleno, con un sistema de garantías absolutamente justificado y que, sin duda, estamos ante el funcionamiento democrático normal en un Estado donde prima la separación de poderes como es España. Le tengo que decir que me llama la atención su pregunta, porque usted, estoy convencido de que sabe de que en España quien decide quién está en prisión y quién sale, incluso una vez después de la condena, ya durante el régimen penitenciario, son los jueces y magistrados de nuestro país. Es quien lo decide. Es más, el progreso de grado de un recluso también lo decide un juez de vigilancia penitenciaria. Pero es que lo hacen los jueces y magistrados de nuestro país conforme a una norma que es el Reglamento General Penitenciario de 1996, que no se ha tocado, de 1996, que ha sido aplicado por gobiernos del Partido Popular, gobiernos del Partido Socialista, gobiernos del Partido Popular, gobiernos del Partido Socialista. Da igual que la administración y que la competencia sea una administración autonómica que una administración estatal. Siempre se aplica por la administración competente y quien tiene la última palabra, como no puede ser de otra manera en un Estado de Derecho, es el juez, es el magistrado que tiene que resolver la cuestión. Por eso, le digo, me sorprende enormemente la cuestión que me plantea, porque estamos en un Estado de Derecho. La separación de poderes es indiscutible, cada uno tenemos nuestras competencias y el Gobierno de España, en la materia que usted me pregunta, tiene ninguna competencia. Gracias. Senadora Díbar. Señor Bolaños, en esta Cámara, personas de su partido se han atrevido a decir que el PP saca a ETA a pasear. Esa es una gran mentira que nosotros no vamos a tolerar. Señor Bolaños, no aceptamos lecciones de convivencia de quienes dependen de los herederos de esa violencia para seguir gobernando. No aceptamos sus mentiras. El PP no saca a ETA a pasear. Es el PSOE el que saca a ETA de la cárcel. Rectifique, señor ministro. Gracias, señor presidente. Me dice usted que el PP no saca a ETA a pasear. ¿Usted se ha oído? Claro, es que 1 más 1 son 2. Y entonces, escuchándolo a usted, pues se da cuenta de que efectivamente ustedes hacen algo que es verdaderamente curioso. Porque, mire, la derrota de ETA, el abandono de las armas por parte de la banda terrorista, fue un triunfo de la democracia en nuestro país. Un triunfo de todos los demócratas. Pero ¿sabe quién lo impulsó definitivamente? Lo impulsó un gobierno socialista. El presidente Zapatero, el ministro Pérez Rubalcaba. ¿Sabe qué hizo el Partido Popular en aquella legislatura? Pues
como tantas veces, hacer una cosa en público y hacer una bien distinta en privado. En privado, apoyar el proceso de paz que había iniciado el presidente Zapatero y en público manifestándose contra la ruptura. En aquel momento España se rompía por esto. Ya sé que suena ridículo, pero es que son los argumentos que ustedes utilizan. Cada legislatura España se rompe por una cosa diferente. En aquel momento era porque estábamos intentando que en España no hubiera terrorismo. ¿Y sabe qué? Que lo conseguimos. ¿Y sabe qué? Que ustedes estaban en contra. ¿Y sabe qué? Que hoy España es un país mejor porque no hay terrorismo. Gracias. De la sanidad en Andalucía, ya quisiera usted ser igual de eficaz y de eficiente que Juanma Moreno en Andalucía. Indudable que si ustedes gestionan la sanidad pública de esta manera, pues desde luego no cabría deducir que lo hicieran mucho mejor con la red ferroviaria, porque es evidente que la salud pública es la prioridad número uno, o debe serla, en cualquier gobierno. Y si resulta que ese presidente andaluz, que tanto se aflige por las víctimas de Adamuz, reconoce públicamente que no sabe de ningún caso de fallecimiento de ninguna mujer en Andalucía por errores del cribado, pues, en fin, yo no me le quiero ver al frente del sistema ferroviario, ni a él ni a ningún miembro del Partido Popular. Pero mire, le vamos a decir, nosotros estamos realizando un incremento sostenido de los recursos dedicados al mantenimiento de nuestra red, pasando de unos 700 millones de euros en 2011, cuando gobernaban ustedes, a 1.370 millones en el año 2026. Por tanto, hemos duplicado los importes en una década. Y eso es una apuesta sólida por la conservación y la fiabilidad de la red ferroviaria. Los datos muestran, además, una aceleración clara desde el año 2021, tanto en red convencional como en alta velocidad, lo que constata que el mantenimiento es una prioridad estratégica, no coyuntural. No olvidemos que, gracias al acuerdo sectorial que hemos alcanzado en el mes de febrero, nos hemos comprometido a que el gasto en mantenimiento se incrementará hasta los 1.800 millones en el año 2030. Y asimismo debo decir que, frente a lo que muchos afirman, el incremento del gasto en mantenimiento por kilómetro supera al crecimiento de la red, de manera que se ha incrementado un 42% en red convencional y un 25% en alta velocidad. Por otro lado, Renfe tiene en marcha, como saben, una operación de compra de material rodante histórica, con casi 4.000 millones de euros de compra, porque saben ustedes que desde el año 2008 no se incorpora ningún nuevo tren a la red ferroviaria española y también el material rodante tiene relación con la seguridad. Además, se están invirtiendo más de 300 millones en estaciones de cercanías para mejorar accesibilidad, experiencia de los viajeros, junto con intervenciones de puesta a punto y modernización de los espacios. En concreto, ya que usted es de Andalucía y ha planteado la situación en Andalucía, las actuaciones ferroviarias más destacadas en Andalucía, y lo comenté hace unas semanas en este mismo pleno, además de poner en servicio en 2019 el tramo Antequera-Granada, estamos ultimando las obras del bypass de Almodóvar del Río, como recordaba su compañera de bancada hace un momento, acometiendo el proyecto de renovación del tramo Palma del Río-Villa del Río en Córdoba, así como la reapertura de las estaciones de Montoro y Almodóvar del Río, dando un impulso decisivo a la línea de alta velocidad Murcia-Almería, avanzando en el proyecto de integración en Granada, donde, por cierto, pusimos en servicio el nuevo cambiador de ancho. Quizá su señoría, que es de Granada, recordará muy bien el aislamiento ferroviario al que el Partido Popular sometió a esa provincia durante más de 5 años. Avanzamos en la redacción de los proyectos de renovación y acondicionamiento del tramo Granada-Almería. Estamos avanzando en la variante de Loja, las duplicaciones pendientes del tramo Antequera-Granada. En Sevilla seguimos avanzando en el estudio informativo para la conexión con el aeropuerto y la integración de Dos Hermanas, municipio en el que licitaremos próximamente las obras de la nueva estación de cercanías de Casilla de los Pinos. Estamos redactando los proyectos de la línea alta velocidad. Como saben, 5 proyectos, más de 35 millones de inversión en esos 5 proyectos, a la vez que acometemos mejoras en la línea convencional, en la financiación de diversas infraestructuras desarrolladas por la Junta de Andalucía y en las cuales el Ministerio participa a nivel de inversión. Por otro lado, Renfe, como saben,
tiene previsto construir una nueva base de mantenimiento en Andalucía, concretamente en Málaga, con una inversión estimada de 40 millones de euros. Además, tiene previsto adecuar la actual base de mantenimiento integral de Málaga para adaptarla al proyecto del material S-104 con una cuantía económica estimada de 10,5 millones. Como saben, en el día de hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la licitación de la obra de la base de mantenimiento del tramo Lorca-Almería de la nueva conexión de alta velocidad y está movilizando más de 16 millones de euros en obras en 22 estaciones de los núcleos de cercanías de Cádiz, Sevilla y Málaga. Así es como se mejora la fiabilidad y la seguridad de una red ya de por sí muy segura, una de las más seguras del mundo y una de las más fiables del mundo. Señoría, no con palabras y no con análisis, si me permite, que no están a la altura de un senador del Parlamento de España. Analizar las roturas de vía, como ha hecho usted, pues, en fin, den ustedes tiempo a que la investigación se produzca y se esclarecerán las causas del accidente. Si ni siquiera ha ido todavía el carril al laboratorio, extraer conclusiones en este momento es absolutamente prematuro. Pero, sobre todo, les invito a que hagan suyo lo que ustedes pedían, ya concluyo, señor presidente, lo que ustedes solicitaban tras el accidente de Angrois. No siembren el desconcierto ni la inseguridad en los usuarios del tren en nuestro país. Muchas gracias.